Ahora vamos a nuestro encuentro de hoy, que es aparejado por Tina Ruth de la Autoridad Nacional de Israel, de la Lino. Ok. Ah, ahora vos, Tina, bienvenidos y Tina y a su musafir Maú. El micrófono y ecran estudio. Buenas tardes a todos desde Jerusalén. Ah, lo primero de todo, siempre que yo tengo un encuentro donde yo sola balabaya, me place de contarvos cómo topé la persona que va a ser mi musafir. Maor es un mancebo muy talentoso. Que no solo nos va a hablar hoy de un sujeto muy interesante, del que yo le hice muchas demandas este jueves cuando hablemos de cuál hablar, cómo afrontar esto. También Maor era elevo de judío del doctor Aldo Sevi en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Maor también está escribiendo una novela en GDO. ¿Justo, Maor? Y además de elaborar en MyHeritage, que es el sujeto de nuestro encuentro de hoy, él también labora como el administrador Bashi de la Wikipedia en judío. Esto lo podemos dejar para un encuentro futuro. Y Maor, ahora nos puedes hablar del super duper sujeto que nos trajiste hoy. Así que, Maor, te dejo hablar a ti. Bueno, merci mucho por convidarme. Saludosos a que estéis todos, donde estén en Israel, en Europa, en América, en África del Sur, en Australia. Creo que alguien en Australia. ¿Qué horas es en Australia? ¿Las 4 de la mañana? ¿5 de la mañana? No sé. Eh, bueno, quiero decir dos cosas cortas de mí. Yo nací en Venezuela, me engrandecí en Venezuela. Eh, Hice allá en 2013. Eh, Laboro en MyHeritage, que es una compañía de genealogía. Y por esto creo que han pensado unas cosas de genealogía, ama siempre crecí con interés de saber más de mi familia, de dónde llegaron, cómo llegaron. Y yo creo que esto es mucho importante, saber no solo de dónde llegamos, ama cómo vamos a dar esta información, toda esta conocencia a nuestros hijos. De que siempre en el mundo de la genealogía, en todo el mundo, hablan únicamente del pasado, lo del cabo, no el avenir. El avenir es mucho importante, de que tenemos hijos y los hijos, ellos van a recibir todo esto, toda esta informaciones, tradiciones, conocencia, todo esto es mucho importante. Hoy quiero partillar con vosotros donde puedes hacer investigación con Roshita sobre genealogía de Sefaradim. De que es un tema que de genealogía puedes topar mucha información. Genealogía de nuestros hermanos, o sea, los Lejlis pueden topar mucho más. Es la más desvelopada de todas. Creo. Esta, la de los irlandeses y los italianos, son las más desvelopadas, que puedes topar documentos de todo. Entonces, Faradim no tenemos tanta información. Existe, se puede topar, se puede averiguar aquí y ahí. Entonces, voy a partillar mi ecran. Ok. ¿Puedes ver mi ecran? Sí.
¿Sí? Sí, Ok. sí. Bueno. Otra una vez, venidos buenos. Y especialmente algo tan importante para nuestra, porque es de que es algo que nos conecta con nuestras raíces, nuestros padres, nuestros ancestros. Eh, ¿Cómo puedo principiar todo esto? Eh, Primeramente, tenemos menester de mercar un cuaderno y un calem. Vosotros seguro va a decir, ¿qué voy a hacer con esto? No, es mucho importante andar el tiempo todo con un cuaderno y un calem. De que vamos a topar información en el lugar que menos imaginamos que podíamos topar información. No hay menester de viajes versus Europa, Turquía, Marruecos, no ainda. Puedes hacer mucha investigación, topar mucha información, muchos documentos en casa, por la internet, ¿no? Después de esto, cabe meter todas las datas que tenemos conociencia de nacimiento, muerte de nuestras familias, con nombres y ciudades. Toda la información que podemos pensar, que nos acordamos, que madre se acuerda, el padre se acuerda, un tío puede que se acuerde de un detalle chico, también es importante meter todo esto en este cuaderno. Y además, apuntar un cuestionario. Un cuestionario es muy importante para los más dados de la familia. ¿Por qué los más dados de la familia? Porque ellos se acuerdan de muchas más cosas que nosotros no nos acordamos o no sabemos. Y siempre puedes topar detalles chicos. Por ejemplo, eh, mi madre, mi nona, cuando ella llegó a Venezuela, ella llegó de Curazao, ella llegó sola con mi nono, además sin ninguno de su familia. 3 años después, arribó un primo de ella. A esto, siempre pensé que ellos llegaron juntos, de que eran la misma familia. No, llegaron cada uno por un camino diferente. Además, este detalle es mucho importante de que puedo entender de qué mi primo llegó y de qué mi primo, el primo de mi nona, él arribó a la casa de ella. Era más cool para él llegar a una casa de familia que llegar a un país que no conocía a ninguna persona. Son detalles chicos que puede que no, al momento no es importante para vosotros, ama después sí. Eh, Después de esto, cabe crear el arboleda de la familia. El arboleda de la familia es mucho importante porque podemos mirar de manera visual dónde estamos, dónde nos topamos, quién manca, quién no manca, todo esto, y podemos ir atrás en el tiempo y podemos subir en el arbolé y ver las generaciones y entender muchas más cosas de que es todo visual. Ahora, antes puedo tomar información, podemos topar en muchas de estas ollas en la internet, como Sephardic Gen, eh, Sephardic Genealogy, IGRA, de Israel Genealogy Research Association, Jewish Gen, y Sephardic Genealogical Society y MyHeritage, que es donde yo laboro. Les quiero mostrar qué informaciones podemos topar en cada una de estas. ¿Okay? Entonces, vamos a cambiar el ecrán. Por ejemplo, en la hoja web de ICRA, de la Asociación de Investigación de Genealogía de Israel, puedes topar, por ejemplo, bases de datos que fueron topadas de los archivos centrales sionistas, de los archivos de la ciudad de Jerusalén, de la Biblioteca Nacional, del archivo de Rehovot y otros. Puedes topar todo esto. Por ejemplo, este era el Cairo, en Egipto.
el reporte anual de la comunidad Ashkenazí de 1938. La comunidad Ashkenazí, sí. Además, puedes topar otras cosas. Por ejemplo, inmigrantes a Palestina a través de África del Norte, 1945. Uno de Izmir, por ejemplo, en la Turquía. Novios y novios entre 1820 y 1933. En registros de muertes de el cementerio de Gruchesme entre 1927 y 1928. Puedes topar aquí muchas cosas. Muchas de las informaciones que puedes topar en estos sitios web, en estas ollas, son de baldes. En algunos casos, cabe enregistrarse y meter algunas paras chicas. Por ejemplo, además en IGRA puedes topar acá en las bases de datos, por ejemplo, Sephardic Jegging Collection, que es la colección que ellos van a meter en IGRA, que viene de Sephardic Gen. Después les voy a mostrar qué es Sephardic Gen. Puedes topar, por ejemplo, esta base de datos, alcunias sefaradís judías en los Balcanos, con 5.372 alcunias. Es importante porque como principio nuestra investigación de la familia, del árbol de la familia, es cómo es la alcunia, qué significa la alcunia, de dónde salió esta alcunia, trocó esta alcunia, de qué trocó, cómo trocó, topamos una versión diferente en otros documentos. Todas estas cosas son muy importantes de empezar y de entender que, por ejemplo, de un país a otro, la alcunia puede ser escrita de manera diferente. Y no es, como siempre dicen, que es que el oficial de inmigración escribió la alcunia como pensó. No siempre es esto. Algunas veces afecta que la lengua hablada por el oficial de inmigración es diferente. Por ejemplo, mi alcunia. En Israel escriben mi alcunia Malul, M-A-L-U-L. En Venezuela, en España, es Melul, con E. En Francia es Melul, con dos L, O y U. Es otro una alcunia, es la misma alcunia. Es como afita con, por ejemplo, mi ex. La alcunia es Benjoya. En Venezuela nunca escribieron Benjoya, escribieron Benjoya. De que el oficial de inmigración entendió que era Benjoya, Benjoya. Puesto para esto, por país, por ejemplo, Algeria, Argentina, Austria, Bulgaria, Egipto, Israel, Francia, Alemania, Gibraltar, puedes topar muchos archivos. Algunos tienen atadillos especiales que puedes usar. En Sephardic Gen Resources puedes topar ainda más información. Creo que es una de las ollas web más completas para investigación genealógica, de que tiene, por ejemplo, lo más básico de todo esto, cómo puedo principiar mi investigación genealógica como sefardí. Valorosamente todo eso se topa en inglés. No se topa ainda mucha información, por ejemplo, guías en judío. Puedes topar muchos detalles en inglés y el trasladador de Google puede trasladar a otras lenguas.
Tiene de historia, tiene otros sitios, no solamente American Sephardi Generation, Diáspora, muchos documentos. Puedes topar además en The Sephardic Genealogy, puedes topar por país. En la diestra puedes buscar, por ejemplo, Gibraltar, historia, timeline histórico de Gibraltar, con los factos históricos. Y en la olla puedes topar dónde están los archivos, sitio de genealogía de Gibraltar, un grupo de Facebook que es muy, muy importante, cómo hacer genealogía a través de redes sociales, es muy, muy importante, de que mucha gente que hace un post en un grupo de estos quiere partillar la información que topó y cómo topar. Esto es muy, muy importante y yo creo que es, eh, si tienen tiempo, si hay tiempo de meter información en un grupo de Facebook o de Telegram o de WhatsApp, bueno, es muy bueno. Puedes ver aquí que hay un proyecto, están creando un proyecto para indexar testamentos judíos en Gibraltar. De los testamentos, por ejemplo, puedes topar mucha información. La información de la persona que murió, la esposa o el esposo, los hijos, los padres, dónde vivió, qué hacía. Todo esto puedes topar ahí. Esto por país, puedes topar un artículo muy, muy interesante de los Ashkenazim con ancestros sefaradim. Habla un poco de los orígenes de los Ashkenazim, los sefaradim, que es muy, mucho interesante. ¿Qué alcunias pueden tener un origen sefaradí? Oh, existen otras. Además, es interesante de meldar. Eugene tiene esta herramienta muy, muy importante. Puedes hacer una búsqueda por alcunia. Por ejemplo, yo voy a buscar phonetically like, como está en mi hoyo. Voy a escribir como yo crecí con la alcunia. Y voy a buscar, no voy a escribir un nombre y todos los países. Voy a buscar aquí. Le voy a mostrar dónde se topan en registros con esta alcunia que metí. Jewish Gen Family Finder, Jewish Gen Algeria, Egipto, Alemania, Israel, y a mostrar los registros que yo puedo ver. Por ejemplo, yo quiero ver rabinos del Marruecos entre 1492 y 1920. Tres en registros, vamos a ver qué puedo topar aquí. Más cale tener un conto y entrar. Tengo que no me dejó entrar. Que no entendí. Eh, ok, no entendí qué afectó aquí. Que tengo la palabra correcta. Bueno, otro sitio que pueden buscar es la Sociedad Genealógica de Sefaradí, que tiene menos información, ama, tiene detalles que no aparecen en los otros. Por ejemplo, los proyectos en los que ellos están laborando. Este proyecto es muy interesante también.
el proyecto Votenu, que están creando como una biblioteca, una base de datos de ADN Y, ADN YDNA, de hombres de familia sefaradí de la parte del padre. Esto es muy importante también conocer un poco. De esto vamos a hablar también del ADN. Y también quería hablar de qué tenemos nosotros en MyHeritage. De que MyHeritage es un poco diferente. Les voy a explicar de qué es diferente. De que MyHeritage, aunque es una compañía israeliana, no tenemos una sección especial para genealogía ashkenazí o de Sfaradim. Ama podemos hacer búsquedas por país. ¿De qué? ¿Por qué? De que MyHeritage es una compañía internacional. Tenemos usadores en todo el mundo. Y ama podemos hacer búsquedas por país. Por ejemplo, si yo tengo conocimiento de que mi nona, la familia de mi nona nació en Bosnia, voy a buscar Refine by Location, Europa, voy a tocar el país, Bosnia y Herzegovina, y voy a topar una colección. Por ejemplo, para Bosnia solo tenemos una. Eh, Muertes, cementerios y todo esto. Vamos a hacer clic y puedo hacer búsquedas. Vamos a buscar ejemplo. Puedo meter nombre, alcunia, data de nacimiento, data de muerte, detalles, si tengo algún otro detalle. No tengo más. Hago búsqueda. No topé nada. Vamos a buscar topé otras cosas. Muchos nombres. Y después puedo filtrar, puedo buscar, hacer un poco más fina esta búsqueda. Y si quiero, puedo ver el registro. En el registro a veces no se topa directamente en MyHeritage. Ama me dice dónde está. Por ejemplo, en este caso, que es una colección, un archivo de cementerios, de Beta Haim, me dice dónde fue, en qué sección del Beta Haim puedo topar la tumba. Es mucho importante porque puedo ir y toparla y me da otros detalles. Y muchas veces el Beta Haim tiene tiene una sección de judíos y tiene libros. A veces no topamos más la tumba, ama topamos en el libro más detalles que no están en la tumba. Es mucho importante esto porque de que afecta que en algunos países afectó una guerra, trocaron, engrandecieron el Beta Haim, quitaron el Beta Haim, ama los libros tienen detalles mucho importantes. Vamos a tornar a la presentación. Esto. Hacer toda esta investigación no es colay, ¿ok? Cale tener paciencia, ser muy paciencioso. Ama van a empezar cosas y van a querer empezar más y más y más y más. ¿Qué puedes hacer? Puedes también metervos en la wiki de MyHeritage. La wiki de MyHeritage, toda la información que puedes topar en ella es de Valdés, toda. Los atadillos, la mayoría de ellos son de Valdés. Algunos necesitan tener una suscripción, estar registrados en MyHeritage. La mayoría no, pero por ejemplo, si tenemos conocimiento de que un hombre de mi familia estaba en la Armada de Grecia, puedo buscar aquí
por ejemplo, en este artículo, tiene muchos artículos que puedes buscar. Registros de la Armada de Grecia. Han de buscar cómo hacer contacto, si cale telefonar al archivo, en este caso, a la Armada de Grecia, los números de teléfono, de teléfono, los tipos de documentos que podemos topar en estos archivos. O si, por ejemplo, tengo un miembro de mi familia que llegó a Estados Unidos y moró en Seattle. Puedo buscar el estado, Washington State, y puedo topar, por ejemplo, en registros de inmigración. Me dice dónde puedo buscar las listas de pasajeros para el puerto de Seattle, los en registros que se topan también en MyHeritage de cruzamiento de la frontera y documentos de naturalización. Cuando una persona recibe se hace ciudadano de otro país, donde están los archivos nacionales en la división de Seattle, por ejemplo. Y así puedes buscar. Quiero tornar aquí porque yo sé que esto va a demandar mucho. Nos puede profitar en nuestra investigación genealógica hacer un test de ADN. Mi respuesta, sí. Puede AMA, y es un AMA mucho grande. La información que yo puedo topar muchas veces puede llegar con un surprise. Un surprise y puede que no sea el que estoy esperando. Un test de ADN de estos que podemos hacer en casa nos va a mostrar como un gato, partes de un gato de colores, de varios colores, y va a decir cuánto de un grupo étnico tengo en mi ADN. No me va a decir cuánto ha recibido mi padre, cuánto ha recibido mi madre. No me va a decir esto, me va a decir cuánto tengo yo. Lo que yo tengo no es siempre lo que va a tener mi hermano, mi hermana o mis hijos. Esto puede trucar mucho. Ama también puede toparnos cuánto ADN estamos partajando con otra persona que también se hizo un test de ADN en el mismo sitio web. Por ejemplo, MyHeritage, Ancestry, 23andMe, Family Tree DNA, todos estos. Y con esto podemos confirmar informaciones una parte de nuestra familia que no teníamos. Creo que pueden hacer preguntas, ¿no? Puede mandar. Jake, Yo, Esther. Ok. antes que vos demandar cosas, porque yo ya te demandé y me respondiste, ama la gente aquí tiene muchas demandas. Yo también quiero partillar una cosa. Creo que es la primera vez que yo no soy musafira y voy a partillar cosas. Para los que se topan en el grupo aquí y nos están viendo y no son judíos, ama piensan que tienen origen judío. Hay una mujer americana de origen de Cuba que se llama Jenny Milgrom y que escribió un libro que a mí me lo regaló una eleva de origen ruso, ama que yo la ayudé a hacerse judía aquí en la Rabanut de Israel. Y como ella sabía que yo hablaba español, me dijo, te quiero regalar un libro. Y aquí se topa una guía muy buena para buscar tu origen judío cuando ya no eres judío. Ama, piensas que tienes origen judío y te va a ayudar a buscar en los archivos de la Inquisición, la portuguesa y la española, y también de las Américas. Eh, si alguno tiene demandas de esto, como esto fue sujeto de investigación que yo hice en el pasado,
Cualquier me puede escribir y yo voy a responder. Puede ser que mete tiempo porque laboro mucho, voy a responder. Y ahora esto ya es personal que voy a partillar. Esto, Maor, es un privilegio que no tuvo ninguno. Todo esto que ves aquí es solo de la parte, es una investigación privada que yo hice de la parte de mi madre Oh, y con documentos de Inquisición de fin 1500 y doce. Y esto es que lo truxí aquí a Israel después que hice la aliyah, porque me demandaron de una verificación del judaísmo mío. Y esto es que apronté y un chico documento que muestra que mi familia, después del Gerush, de la expulsión, se topaba bajo el hoyo de la Inquisición, así que si esto yo lo topé, después de muchos años, cualquier persona que se topa lo puede tropar, porque es justo que ande los sefaradís que no guardamos toda la información, ama nuestros vecinos burocráticos de la España y el Portugal, que guardaron todo, todo, todo. Así que es cola de buscar y, y ya que Jake nos puede demandar. Yo ya hablé mucho. Maor, ¿escapaste tu presentación? creo que sí, yo quería dejar tiempo para demandas, Ok. porque sé que mucha gente tiene demandas buenas. Si quieres cerrarlo el PowerPoint, eh, sí, ok. Ok, ok. empezaremos desde el principio. Tenemos el primero, merci mucho a los dos, Tina y Maur. Ahora vamos a pasar a dar como cada semana los comentarios de Miriam. Buenos días y buena semana a todos. Gracias por otro interesante encuentro que nos va a empezar mucho sobre cómo topar más información sobre nuestras familias. Nelson, shalom hermanos y hermanos, venidos con bien a nuestro encuentro de Ajá, Levana Galante, buenas tardes, de Colón. Tina nos metió los links a Israel Genealogy Research Association y Sephardic Gen Resources. Puedes entrar. Muchas gracias de Nelson. Le van a estar demandando si MyHeritage está en hebreo, hibrid. Sí, MyHeritage se topa en 42 lenguas, así que puedes topar mucho y tenemos soporte en hebreo, en híbrido. Maor, Sí, esta demanda te la hice yo y creo que es la primera demanda y de esto que empecemos a hablar entre nosotros, de que en Israel no se puede mercar un kit de ADN para hacer el test genético. ok, ok. Eh, Hacer un test de ADN en general en Israel no está defendido, ama está controlado. No es, no es igual. Mucha gente dice, especialmente la gente anti-Israel en las redes sociales, dice, no, que en Israel está defendido hacer pruebas de ADN, test de ADN, que no quieren saber, mostrar que no son judíos, que no existen. No es encina. A una cosa en Israel para hacer un test de ADN, cabe tener una licencia de un juzgo. ¿Ok? Porque de que con un test de ADN puedo saber si mi padre es mi padre. Con un test especial que se llama test de paternidad. O una kinship test que puedo hacer para ver si un hermano, en caso de que el padre no se tope más. Ama, los test de ADN como de MyHeritage o de otras compañías que se pueden mercar y hacer en casa,
puedes topar otra información. Yo puedo hacer el test a mi padre, puedo hacer el test a mí y puedo topar si mi padre es mi padre. Ama, esta información en el marco de la ley no es recibida, no es aceptada. De que en un test de ADN para ver si un padre es el padre, cale tener una cosa llamada, en castellano es cadena de custodia, que una persona va a tomar el test y va a llevar la muestra al laboratorio. Esta misma persona va a ser responsable del test. En un test que hacemos en casa, esto no afecta. Por esto, en Israel no es un problema, pero ama es otro problema de que si yo puedo ver si mi hermano es mi hermano, puedo también empezar si son mamzer. Y si son mamzer, de acuerdo con la halajá, es un problema muy grande. Entonces, para esto existe una orden de un bedín o de un juzgo cuando existe un safek. Y por esto es que en Israel no es correcto. En otros países, como en Francia, como en la Turquía, existen otras razones para hacer un test de ADN. Yo me acuerdo que en Francia creo que es otra una cosa, con una licencia de un juzgo. En la Turquía creo que es por problemas de logística, que en Turquía no dejan, o de que el gobierno no quiere que la información genética de los ciudadanos sea topada en otro país. Creo que es esto. ¿Y cuánto cuesta mercar? A mí no me place hablar de paras, a la gente lo quiere saber. ¿Cuánto cuesta el kit? Ok, un kit de ADN de estos que podemos hacer en casa puede costar 39, 30 y 40, entre 33, $39. No es muchas paras. No es una cosa que puedes comprar, mercar muchas, mercar 10 todos los días. Yo creo que es bueno, si puedes mercar un kit o mercar un kit. eh, Siempre yo cuando laborí en el centro de asistencia, de ayuda telefónica, empecé en MyHeritage en el call center. em, Cuando hablaba con los usadores, les decía, si no tienen muchas paras para hacer este test, merque un test para el padre, para la madre, la nona o el nono, los más heredados de la familia, de que ellos tienen el ADN más con conexión con las otras familias más viejas. De que si yo quiero empezar la información de la familia de mi padre, voy a hacer el test a mi nono, no a mi padre. No un hermano, no un tío. Si mi padre no está y no se topa y no topo mi nono, bueno, un tío. Maor, antes hemos dicho que eh, entre dos hermanos Ujú. el resultado del ADN puede ser diferente, ainda si estos dos hermanos son hijos del mismo padre y de la misma madre. Sí, Esto para la gente que no sabe, ¿nos puedes sí, sí. contar de cuál afita? Que son hijos de los mismos genitores, ama son diferentes. Sí, siempre que pensamos que como somos hermanos de dos genitores, de los mismos genitores, nuestro ADN es el mismo. No, no es el mismo. Es solo 38% el mismo. No, más 35, entre 35 y 38%. No más, no menos. Entre hermanos que son con la misma madre y el mismo padre. ¿De qué afecta esto? Cuando un niño, afecta la concepción de la criatura, el, el-
toma 50% del ADN del padre, 50% del ADN de la madre. Ama, otro hijo viene, toma 50% del padre, 50% de la madre. Ama no toma otro, el mismo 50% de cada uno. Es como, por ejemplo, eh, vamos a dar un ejemplo más, más visual. Tengo un cajón con 100 frutas, ¿ok? Manzanas, manzana, portocal, banana, sí, tengo muchas. Cada fruta diferente es un grupo étnico diferente. Cuando mi padre y mi madre decidieron tener un hijo, yo tomé 50 frutas del cajón de mi madre y 50 del cajón de mi padre. Cuando fue mi hermana, que mis padres decidieron tener otro hijo, mi hermana tomó 50 del cajón de mi madre y 50 del cajón de mi padre. Ama nunca afita que toma las mismas. Únicamente esto afita en buchuques. Solo los buchuques pueden ser igualmente desde un punto de vista genético. Los medio hermanos, los que partajan solo un genitor, tienen 25% generalmente de ADN partallado. Em, por ejemplo, entre el ejlis, que hay muchos, yo conocí, que cuando se hacen el test dicen, tengo el 98%, el 99%, 100, todo lejli. Ama esto, lo topates que afita entre sefaradís, no sefaradís en general, ama de un mismo lugar, o por ejemplo entre los sefaradís del norte del Marocco, o cualquier cosa. Esto lo topates que hay 100% sefaradí sin ninguna cosa diferente, o solo afita de ellos. Eh, yo topí, tengo amigos que son de Melilla, España, que una de ellas son tres hermanas, ellas merquí test para ellas. Una de ellas tiene 85% sefaradí de África del Norte. Ok. La otra tiene 82 y la más chica tiene 81, ¿ok? 79, 78, algo así. No afita mucho esto. ¿De qué? De que por una parte las comunidades sefaradíes eran más abiertas al comercio, a la compra y estaban más cerca de los puertos, la mar Mediterránea. Eh, las comunidades tenían muchas relaciones entre ellas, ¿ok? Y mucha gente que tiene origen sefaradí no sabe que tiene origen sefaradí y cuando una empresa, una compañía de ADN toma muestras de ADN de gente para crear grupos étnicos, demanda de esta persona, toda tu familia que moró en la misma ciudad 300, 400 años. Ok, entonces, ¿más sos judío? No, no soy judío. Ok, entonces marca la persona como, por ejemplo, italiano. Ama esta persona no tiene conocimiento de que los 5, 6, 7 generaciones atrás habían judíos. Y el ADN judío no, cuando recibimos un pasaporte, no troca el ADN de este país. El ADN es ainda judío y va a seguir siendo judío 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 generaciones. Entonces, por esto es que, por ejemplo, en gente de Grecia que tengo visto, ciudadanos griegos cristianos que no tienen familia judía, aparece 20% sefardí. Y no tienen conocimiento de nada, de ninguna información, buscaron en la familia, nada. Afita también, por ejemplo, judíos de origen sefaradí de Europa occidental,
que aparece 10-20% ADN portugués o español a mano judío. Ujú. Yo, por ejemplo. Más que esto, quiere decir que hay gente en Portugal, gente en España, con la que yo estoy partajando ADN, que tenía muchas generaciones atrás, era judía, mas ellos no saben. Puedo mostrar mis resultados si alguno los quiere mirar, no tengo problema. Ok. Y esto nos sirve también no solo para saber cuál es nuestro origen étnico, sino también para saber de malatías jazinuras. Sí, algunas compañías pueden hacer, después del test de ADN, metes otras paradas, por ejemplo, 30, $40 más, $60 más, y busca en tu ADN cuánto es el chance que tienes de tener una jacinura especial. Por ejemplo, Alzheimer o Parkinson o Tay-Sachs, por ejemplo. Tay-Sachs, eh, no tolerancia a lactosa y así en sí. Y es importante cuando quieres tener un hijo, saber qué jacinuras tienes chance de tener y chance de pasar a tu hijo. Bueno, Cuando yo tengo dos hijos, ama cuando supe que voy a tener un hijo, aquí en Israel, mucha gente, sobre todo entre religiosos, que nos hacemos, ama no religiosos sufus, religiosos normales. Esto. Yo estaba, entonces que yo me hice el test, ama yo pensé, bueno, ¿de qué me lo voy a hacer yo? Yo no soy lejli, ansina que yo no voy a tener ninguna cosa. Y me dijeron que no, que cale también hacerlo entre sefaradís. Entonces, ama aquí la demanda que te hacen en la clínica médica es, ¿ande nació tu padre y ande nació tu madre? No te demandan por el origen. Entonces, como mi familia es judía y no judía, ama todos son de origen sefaradí occidental, y como tú dijiste, estos portugueses y españoles que no son judíos, ama tienen origen judío. Entonces, yo dice, judíos de la España, y me dijeron que en este caso no importa si son judíos o no judíos de la España, porque los dos grupos apartallan entre sí las mismas jazinuras malatías que son espina bífida, fibrosis quística y talasemia, que es lo que en italiano llamamos fiebre del Mediterráneo. Sí, ama yo estaba toda buena, no tenía nada. Ama para mí fue muy interesante de saber que por toda esta, puede ser asimilación o que nos mezclamos todos en juntos, ahora, antes también, que tenemos las mismas malatías o la misma posibilidad de tener las mismas malatías. sí, sí. Esto me hace acordar de un día que hablé con una usadora de Nueva York. La familia de ella era judía de montaña, Kafkasim, Ah, que hoy es parte de Azerbaiyán y el sur de la Rusia. Son Mizrahim. sí. Ella me dijo, ella quería recibir 100% judía de montaña. Yo le dije, mira, no es colaya recibir 100% de un grupo étnico si no sos lejli, que es diferente. Porque el trocamiento genético de los lejlis es mucho más chico de que el origen de los lejlis es de un grupo pequeño, menos de 500 familias. Entonces, esto es llamado en genética un vocal genético. La boca la punta del vocal es esto, porque no es grande y el ADN no puede mezclarse con otros. Solo se sigue mezclando entre ellos mismos por 2000 años. Entonces, por esto es que topas entre los ashkenazis, topas muchas más hasinuras genéticas que no topas. Y
Esto afecta en otros grupos, en los de Quebec, los francos de Quebec, en los eh, finlandeses, también pasa esto. Otras racinuras, porque de que ellos son un grupo chico que solo se mezclaron entre ellos. Y me dicho, esta usadora, no puedes venir a me decir que en 33 generaciones se metió un no judío en mi familia. Señora, yo no estoy diciendo que en 33 generaciones uno metió. Yo no me dar las que tu voz. No, porque tú me estás diciendo que las que tu voz, yo tengo las que tu voz de mi familia. Señora, las que tu voz no dicen todo. Dicen muchas cosas, mas no dicen todo. O puede ser que cualquiera de la familia se hizo judío. Y si se hizo judío, ya no tiene genética judía original. Sí, más ella me dijo, no, no, entre nosotros no, nunca aceptamos a Gerim. Ok, bueno, puede ser que hoy no aceptan Gerim. Ama 500 años atrás, ¿cómo sabes? Sí. Yo tengo una Entonces, demanda. Aquí había una compañía 23andMe, 23 de yo, se cerró. sí. ¿Tienes pensas de eso? De- Eh, afitó una cosa unos años atrás que ellos mercaron data de ADN. No, no marcaron. Ellos hicieron como partallaron data de ADN de los usadores para crear medicinas con empresas de farma. Esto, una cosa. Ama 2 años atrás, toparon informaciones genéticas de judíos en la dark web. ¿Qué hizo este hacker? Este hacker entró a la base de datos de 23andMe, eh, tomó los datos de ADN de judíos. No solo esto, tomó los datos de ADN. La gente usa la misma parola y el mismo email en todas partes. En el banco, en todo. El banco, el email, todos. Y con esta información, él topó la dirección de la casa, los 4 últimos números del cartón de crédito, todo esto, y marcó esta información en Internet. Y es periculoso. Dark web, Esto, dark web. dark web, sí. Y lo que era más periculoso es que marcaba como datos de judíos. Y esto no fue muy fuerte para la compañía y que era muy valutosa hasta lo final 2020, era muy, mucho valutosa. Y yo me acuerdo que un share de 23andMe era $20. En enero era 13 centavos de dólar. Em, Muchas compañías no cuidan de la data de los usadores. Esto es es muy importante, mucho importante de que los datos de ADN muestra información, es que nosotros somos. Y eh, otra cosa de esto es que cómo entrar a la olla web si tiene, por ejemplo, two-factor authentication. Esto cabe ser estándar en páginas, en ollas con información sensible. Eh, esto no fue bueno para la industria. Ok, merci mucho. Tina, ¿otra cosa tienes? No, no, yo escapé. ¿Acabamos? Ok, Merci mucho, Mauro. te ringrazio de nuevo, De Tina, vosotros. y Mauro, por esta presentación. Va a partillar mi ecran de nuevo.
Ok. La próxima semana yo voy a hacer el balabay con Musafir Silvio Obadiah el 25 de mayo. Puedes topar más información en sefarad.com. Como dice Liliana, os encorajo a mirar los únicos de todos los programas que tenemos para conocer más cosas en youtube.com/sefarad y también nuestra página sefarad.com/tv. Tenemos muchos más materiales para sentir y para conocer muchos proyectos que tenemos cada semana. Si nos quieres dar un dono o ayuda, puedes entrar a sefarad.com/encuentro. Y siempre, ok, un punto. Y siempre nos partimos con buena semana que nos dio el yo, semana buena a todos. Ahora va a abrir los micrófonos de todos para que podáis saludarnos. Ok. Gracias, gracias muchas. Muy, muy interesante. Ok, a otra semana que nos vemos, yo voy a estar el bye bye. Ay, Bye bye. la chata buena. Será muy hermoso, Jake. Gracias. Semana Muchas buena a gracias. todos. Amén. Muchas gracias. buena. Amén. Amén. Semana buena.